Hola a todos, bienvenidos. En el video de hoy les tengo un hilo de Twitter muy interesante sobre un chico en un internado de medicina. Aprovecho para decirles que si encuentran algún hilo interesante, alguna imagen o video, me pueden mencionar en mi cuenta de Twitter @estivalisbanuet, les dejo el link en la descripción y por ahí los estaré viendo. Este hilo lo publicó una cuenta de Twitter, obviamente, que se llama @as_de trébol. Les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren ir a checar, y lo publicó el 14 de junio del 2020. Muchos viven experiencias surreales a lo largo de la vida. Hay de todo tipo, pero esta experiencia con la muerte que vivió un compañero durante el internado me dejó impactado. ¿Por qué será que durante el internado médico ocurren tantas cosas raras? Quiero pensar que es porque faltan horas de sueño, no se come bien y somos bien susceptibles. Entras y se trata de la supervivencia del más apto. Resulta que en medicina interna estaba un paciente con neurosis ticercosis. Estaba desnutrido y ni siquiera se podía mover. Los familiares iban en los horarios de visita, pero nunca se quedaban a pasar la noche, y es que en la noche los gritos de dolor del paciente eran mucho peores. Durante una guardia, alrededor de las 10 de la noche, el compañero, a quien llamaremos Marto para proteger su identidad, estaba de sirviente haciendo pendientes propios y ajenos. Cuando iba pasando por la habitación en donde estaba el paciente, vio de reojo una sombra. Una vez que se fijó bien, vio que fue su imaginación o una ilusión. Siguió su camino y entonces escuchó una voz como entrecortada. Marto, ven. Marto decidió ignorarlo y continuó caminando. Entonces una voz gutural gritó ¡Marto! Y Marto se paralizó. La voz sonó ronca y enojada, como si estuviera distorsionada. Regresó a la habitación y se asomó. Un pie parecía salir de la cortina que dividía las camas. Se movía de arriba a abajo. Dado que ningún familiar del paciente se quedó a pasar la noche, le pareció raro. Se metió a la habitación para ver quién estaba ahí metido, cuando escuchó que empezó a tararear y movía el pie al ritmo de la canción. Justo cuando iba a mover la cortina, el paciente empezó a gritar: «Marto, ¿estás ahí?». Como buen interno que no entiende bien, fue con el médico de guardia a decir que había alguien extraño con el paciente de la cama 313. Nadie le creía, pero de tanto decirlo, el médico decidió ir a ver qué pasaba. El paciente seguía gritando, pero estaba completamente solo. Entonces Marto se ganó un regaño por inventar chismes y por exaltar al paciente, quien seguía grite y grite. Como a las 12 el paciente se quedó dormido y Marto fue al baño. Volvió a pasar y vio una sombra. Esta vez estaba seguro de que no era una ilusión, pues parecía una persona. El paciente no podía ser porque lo tenían amarrado para que no se golpeara o se cayera de la cama. Para no meterse en problemas, mejor se fue al baño y fingió que no vio nada. En algunos hospitales del IMSS tienen baños para pacientes y baños para el personal. Marto prefirió ir al del paciente porque le dio pena pedirle la llave al médico de guardia, que ya estaba dormido. Estando en el baño, alguien tocó la puerta. Pareciera como si tocaran con la uña muy rápido. Escuchó un tipo chasquido y entonces su puerta se empezó a abrir, así que rápido fue a detener la puerta. Del otro lado alguien hacía fuerza, y por debajo de la puerta se podía ver la silueta del zapato que vio antes con el paciente. Desde afuera se escuchó el tarareo de una canción. Era la misma voz que escuchó antes. Dejaron de intentar abrir la puerta y los zapatos se alejaron. Escuchaba las pisadas como si la suela tuviera pegamento. Entreabrió la puerta para ver qué había afuera, pero no había nada. Apenas dio un paso hacia afuera cuando el foco empezó a parpadear hasta que se apagó. Inmediatamente después escuchó el sonido de una respiración proveniente de la esquina izquierda. Marto, ven. Y ahí en la esquina vio una silueta negra cubierta con algo negro. Lógicamente Marto salió corriendo, pero antes de llegar a la puerta, esta se cerró de golpe. La voz le seguía hablando, pero no volteó a ver porque tenía mucho miedo. Por suerte, el baño tenía la ventana abierta de la parte de hasta arriba, y no me pregunten cómo, porque ni siquiera Marto sabe, pero se salió por ahí. Se fue corriendo de vuelta a la coordinación, pensando que ya se había salvado. Y entonces el paciente empezó otra vez con sus gritos: «Marto, ¿estás ahí?». Se fue corriendo a la sala en donde estaba una residente nueva, que Marto nunca había visto.
Marto le contó a la residente todo lo que había pasado. Yo habría pensado que se trataba de un estado psicótico, pero la residente le dijo que le creía porque a ella también le había pasado, que hace tiempo ella también vio a alguien rondando la cama de un paciente. Lo dijo tan seria que Marto le empezó a creer, pero entonces le preguntó si la sombra lo empezó a seguir o si él le había hablado a la sombra, y Marto le dijo que sí. Algo cambió en la residente, pues se empezó a poner muy nerviosa. Tomó fuerte del brazo a Marto y lo jaló hasta un armario, dejándolo encerrado solo. Ahí dentro empezó a escuchar de nuevo el susurro. Esta vez era la voz de una mujer. Era una voz temblorosa y muy tenue que le decía: «Marto, ¿por qué no vienes?». En ese momento la puerta se empezó a azotar desde afuera. Parecía que querían entrar, pero estaba cerrado. La temperatura bajó mucho y Marto sentía que alguien más estaba con él. En lugar de querer encerrarse, se quería salir, pero ahora la puerta parecía trabada. Y así pasó unos 3 minutos gritando y tratando de salir, hasta que por fin se abrió la puerta. Marto salió corriendo y se encontró con un residente y el médico de guardia. Muy asustado les contó todo lo que había pasado y que la residente lo metió ahí. Obviamente otra vez nadie le creyó, y menos porque no había ninguna residente esa noche. Para colmo, el paciente había fallecido mientras él estaba dentro del armario ese. Llegaron las 5 de la mañana y Marto seguía insistiendo que sí había una residente, que él había visto. Entonces, para que ya se calmara, uno de los residentes le pidió que se la describiera. Marto le contó hasta el último detalle, dejando al residente sin palabras. Resulta que esa residente había fallecido 2 años antes. Las últimas 2 semanas deliraba. Decía que veía sombras y que alguien quería dañar a los pacientes. El problema es que a la chica la descubrieron adicta, porque le dio una sobredosis en el armario en donde Marto estuvo. Después de eso, Marto jamás volvió a decir que veía zapatos o sombras. En el servicio donde lo conocí, me pareció raro que siempre sabía qué pacientes iban a morir, pero nunca decía la razón. Fue hasta que le pregunté cómo sabía que me contó toda esa historia, pero yo sé que no es normal que sepa quiénes van a morir. Ya le dije que si alguna vez ve que la muerte me ronda a mí, no me lo diga. También le dije que fuera al psiquiatra, pero dice que ya no ve nada, aunque cada que dice que un paciente va a morir, muere. Y ahí termina la historia. La verdad es que me pareció muy interesante. Sabemos que hay miles de historias paranormales en hospitales, ya sea de médicos, internos, pacientes, enfermeras. Entonces creo que puede ser muy real todo esto que pasa en los hospitales. Hay muchas energías, lo hemos hablado en otros videos, pero me encantaría saber ustedes qué opinan, así que cuéntenme en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, ya saben que me ayudan mucho dándole like, suscribiéndose, compartiéndolo y activando la campanita. También pueden seguirme en todas mis redes sociales y si quieren nos vemos en Twitch. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.